¿Te imaginas a un pastor enterrado vivo y, contra todo pronóstico, regresará para contarlo? ¿Te has preguntado cómo reaccionarías si un grupo de hombres te rodeara con odio en los ojos, dispuesto a callar tu voz para siempre? ¿Qué harías si la tierra se cerrara sobre ti y lo último que escucharas fueran las paladas de tierra cayendo sobre tu cuerpo? Hoy quiero contarte mi historia, no para despertar lástima, sino para que veas con tus propios ojos cómo la mano de Dios puede descender en medio de la oscuridad más profunda. Yo fui enterrado vivo. Y mientras mi aliento se consumía, mientras la desesperación intentaba apoderarse de mi mente, una certeza ardía en mi corazón. No estaba solo. Dios estaba allí, conmigo, incluso bajo la tierra. ¿Cómo llegué a ese momento? ¿Qué hice para merecer semejante desgracia? No fue por robar ni por traicionar a nadie. Fue por proclamar el nombre de Cristo en un lugar donde ese nombre despierta furia. Lo que viví no fue un accidente ni una coincidencia, fue un ataque directo, una emboscada planeada por quienes no soportan la luz en medio de tanta oscuridad. Y aunque intentaron silenciarme, lo que ocurrió después dejó a todo el mundo sin palabras. Porque ahí, donde no había salida, Dios mismo abrió camino. Soy la prueba viva de que el poder de Dios no conoce límites, de que incluso en el polvo, incluso bajo tierra, su espíritu sigue soplando vida. Mi desgracia se convirtió en un milagro, mi llanto en un canto, y mi tumba en el púlpito más grande que jamás tuve. Prepárate porque lo que vas a escuchar no solo cambiará la forma en que ves la fe, puede que también cambie tu destino eterno. Mi nombre es Yusuf Karim. Tengo 42 años y nací en un pequeño pueblo al sur de Libia. Desde niño aprendí que ser cristiano en estas tierras no es fácil, no porque falte la fe, sino porque sobra la persecución. En mi comunidad, predicar a Cristo es levantar la voz contra intereses oscuros, contra tradiciones que esclavizan, contra poderes que prefieren el silencio. Aquí, cada sermón puede ser el último. Cada reunión puede convertirse en un blanco de odio. Pero ¿sabes algo? A pesar del peligro, nunca pude quedarme callado. Desde joven, entendí que había sido llamado para algo más grande que mi propia seguridad. Hoy, sirvo como pastor en una pequeña iglesia con paredes de madera y techo de calamina. Un lugar sencillo que vibra con cantos de esperanza. Allí nos reunimos cada semana, unos 40 hermanos que, aunque humildes, tienen una fe que puede mover montañas. He sentido en carne propia las miradas de desprecio, los murmullos en la calle, las amenazas veladas que se convierten en silencios pesados cuando entro en las tiendas, mercados o parques del pueblo. Y aún así, sigo de pie, porque sé que mi testimonio no es mío, es de Cristo que vive en mí. Consagrarme como pastor. No fue fácil. La pobreza, la oposición y las pruebas me acompañaron en cada paso. Sin embargo, la iglesia creció poco a poco. Hoy, pastoreo a 40 almas valientes que no temen al qué dirán, que levantan sus manos con lágrimas, que oran con una pasión que estremece. Mi esposa Raquel ha sido mi compañera fiel en este llamado. Ella es la que sostiene mi ánimo cuando las amenazas arrecian, la que ora conmigo en las madrugadas, la que me recuerda que no estamos solos. Dios los bendijo con 2 hijos, Ana de 15 años y Daniel de 11. Ellos crecieron viendo cómo su padre predica en casas, en calles, en plazas, a veces con un micrófono prestado, a veces solo con la voz y la Biblia en mano. Esa es mi vida, sencilla, pero llena del fuego de Dios. Una vida que muchos despreciarían, pero que yo valoro más que cualquier tesoro. Y es precisamente por esta fe, por esta pasión de proclamar a Cristo, que el enemigo levantó un ataque que buscaba no solo callarme a mí, sino apagar la luz de toda una comunidad. Predicar en mi comunidad es como caminar sobre un campo minado. Nunca sabes cuándo explotará el odio, pero sabes que tarde o temprano sucederá. Los peligros no son imaginarios, son reales, palpables, tan cercanos que a veces los siento respirando en mi nuca. Mis vecinos me observan con desconfianza, algunos con abierta hostilidad. No entienden por qué me levanto a orar a las 5 de la mañana, ni por qué reúno a hombres y mujeres para leer la palabra en medio de la plaza. Para ellos, mi voz es una amenaza,
Hay quienes se dedican al narcotráfico en la zona, y la luz del Evangelio incomoda su oscuridad. Otros están atrapados en supersticiones, en ritos que veneran fuerzas que no vienen de Dios. Cuando predico contra la idolatría, sus corazones se endurecen. Y algunos líderes locales, que prefieren tener al pueblo callado y sumiso, ven en nosotros un obstáculo para sus intereses. Todo eso hace que mi vida, la de mi familia y la de los hermanos de la iglesia corra peligro. A veces, al regresar de las reuniones, encuentro piedras lanzadas contra la puerta de mi casa. Otras veces mi esposa escucha pasos en la noche, sombras que se detienen frente a la ventana. Los rumores corren rápido. Ese pastor no durará mucho, dicen algunos en las cantinas. Ya verán cómo lo callamos, murmuran otros al pasar. Y aunque esas palabras buscan sembrar miedo, lo que logran es fortalecer mi fe. Porque cada amenaza confirma que estamos en la batalla correcta, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Sé que el riesgo es grande. Lo sé cada vez que abrazo a mis hijos antes de salir a predicar. Pero también sé que Dios me llamó, y prefiero vivir un día en su voluntad que 100 años huyendo de ella. Esta es la atmósfera en la que todo comenzó. Un aire cargado de tensión, donde cualquier chispa podía encender un incendio contra mi vida. Todo comenzó con un presentimiento extraño, una sensación que no podía ignorar. Aquella mañana me desperté con un peso en el corazón. Había soñado con un cielo oscuro y una voz que me decía, «Prepárate, porque tu fe será probada como el oro en el fuego». No entendí del todo, pero sabía que algo se avecinaba. Mi esposa me miró a los ojos mientras desayunábamos y me preguntó por qué estaba tan callado. No quise alarmarla, pero dentro de mí sentía que ese día no sería como los demás. Fui a la iglesia como siempre, con mi Biblia bajo el brazo. Los hermanos me recibieron con alegría. Cantamos alabanzas que parecían elevarse más alto que nunca. Sin embargo, mientras predicaba, noté que algunas caras desconocidas se mezclaban entre la multitud, observando con frialdad, sin levantar una sola palabra de adoración. Sentí que aquellos ojos eran dagas que me atravesaban, pero continué predicando con firmeza. Al salir, un silencio extraño cubría la calle. Los niños que solían jugar a la pelota habían desaparecido. Las puertas de las casas estaban cerradas, como si todos supieran algo que yo no sabía. Mi corazón latía fuerte y aunque quise sacudir esa sensación, no pude. Esa misma noche, cuando estábamos reunidos en oración, escuché un ruido fuerte afuera, como motores de vehículos acercándose y voces que se confundían con la oscuridad. Era el inicio de la tormenta que había soñado. No sabía cómo, ni cuándo, pero entendí que el enemigo había decidido dar su golpe. Y aunque mis manos temblaban, dentro de mí una voz susurraba, «No temas, porque yo estoy contigo». Esta promesa fue el ancla que sostuvo mi espíritu en medio de la incertidumbre. Sabía que lo peor estaba por llegar, pero también sabía que Dios no me soltaría la mano. Esa noche los vi llegar. Eran hombres que conocía de vista, aunque jamás había cruzado palabra con ellos. Algunos eran del mismo pueblo, otros venían de comunidades cercanas. Sus rostros estaban endurecidos por la rabia, y sus ojos reflejaban más odio que humanidad. Vestían de manera sencilla, pero lo que cargaban en sus manos hablaba por ellos. Palas, machetes, armas improvisadas. Eran unos 12 en total, organizados, como si todo hubiera sido planeado con cuidado. Me enteré después que habían sido incitados por quienes veían en mi predicación una amenaza a su poder y a sus negocios. No eran simples vecinos molestos, eran hombres manipulados por la ambición y la oscuridad. Llegaron en 2 camionetas viejas con las luces apagadas, tratando de pasar desapercibidos en la noche, pero yo sabía que venían por mí. No había otra explicación. Golpearon la puerta con violencia, gritando insultos y acusándome de dividir al pueblo y de sembrar mentiras. Mi esposa temblaba, mis hijos lloraban, y yo solo pude levantar mis manos al cielo en un gesto de rendición, no hacia ellos, sino hacia Dios. En sus voces se escuchaba una furia descontrolada. «Hoy callamos tu voz para siempre», me gritaban. No hubo oportunidad de dialogar ni de razonar. Venían decididos. Uno de ellos, con cicatriz en la mejilla, me miró fijo y dijo, «Tu Dios no vendrá a salvarte». Esa frase me perforó el corazón, pero al mismo tiempo encendió dentro de mí una fe más grande.
porque si ellos estaban tan seguros de que Dios no vendría, era señal de que Él ya estaba en camino. Así comenzó el ataque. No era solo contra mí, era contra la fe que proclamábamos, contra el Evangelio que transformaba vidas. Aquella noche quedó claro que el odio del hombre puede ser profundo, pero la gracia de Dios siempre es más fuerte. El momento llegó de golpe, como un relámpago en medio de la oscuridad. Apenas abrí la puerta me tomaron a la fuerza. Sentí los brazos ásperos de dos hombres sujetándome con una brutalidad que me levantó del suelo. Mis hijos gritaban desesperados. Mi esposa se aferraba a mi ropa, rogando que me dejaran, pero ellos no mostraban compasión. Sus rostros estaban desfigurados por el odio. Frentes sudorosas, ojos rojos de furia, dientes apretados que dejaban escapar amenazas. Uno de ellos con voz ronca dijo: «Hoy sabrán que aquí manda el hombre, no un Dios invisible». Otro añadió: «Que tu fe te salve si puede». Me arrastraron hasta la camioneta, empujándome como si fuera un saco de basura. El motor rugió y el polvo de la calle se levantó cubriendo la escena, mientras los vecinos miraban desde las ventanas sin atreverse a intervenir. El camino fue eterno. Con cada curva, el silencio se volvía más pesado. Nadie hablaba mucho, solo se escuchaban frases cortas y crueles. Entiérrenlo donde nadie lo encuentre. Así aprenderán todos a callar. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que lo agitaba. Era una certeza. Si aquel era mi final, no sería en vano. Llegamos a un terreno baldío, lejos de las casas. Un lugar donde solo el viento silbaba entre los árboles. Allí ya habían cavado un hueco. La tierra removida desprendía un olor húmedo y frío. Me empujaron hacia el borde, y uno de ellos, el de la cicatriz, se inclinó para verme a los ojos. «Aquí termina tu fe». Mientras caía al suelo, con la luna como único testigo, supe que estaba entrando en el valle más oscuro de mi vida. Pero también entendí que aunque ellos tenían palas y tierra, yo tenía algo que jamás podría enterrar: la presencia viva de Dios. Cuando me arrojaron dentro de aquel hueco, la tierra estaba fría y áspera. Sentí el golpe en mis costillas, pero lo que más pesaba no era el dolor físico, sino la realidad de lo que estaba sucediendo. Escuché cómo las palas comenzaban a morder la tierra, cómo cada palenada de tierra caía sobre mí con un sonido seco, apagado, como si el mundo me estuviera cubriendo con su desprecio. Mis pulmones se llenaban de polvo y mis ojos apenas distinguían la silueta de los hombres inclinados sobre el hoya. En ese momento, cualquiera hubiera gritado de desesperación, suplicado por su vida, maldecido a sus agresores, pero yo no. Algo más fuerte me sostenía: la fe. Recordé las palabras del salmista: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa promesa ardía en mi pecho como fuego, y mientras la tierra seguía cayendo, yo susurraba oraciones: «Señor, mi vida está en tus manos. Si este es mi final, que sea para tu gloria». La calma que me envolvió era sobrenatural. No era resignación, era confianza. Mientras mis hijos y mi esposa lloraban en casa, yo sentía que una paz inexplicable descendía sobre mí. Los hombres esperaban verme temblar, pero mis labios solo pronunciaban el nombre de Jesús. Incluso cuando la tierra cubrió mis piernas, mi pecho, y apenas podía moverme, no sentí terror. Sabía que mi Dios no me había abandonado. Quizá estaba permitiendo esa prueba, pero también sabía que de alguna forma Él obraría. Cada palabra era como un desafío al cielo, pero dentro de mí respondía con un canto silencioso: «Cristo vive en mí, y ni la muerte puede arrebatarme de su mano». Esa fue mi actitud. No miedo, sino fe. No odio, sino perdón. Y aunque mis verdugos pensaban que estaban enterrando mi vida, en realidad estaban sembrando una semilla que daría fruto eterno. Fue en el instante más oscuro cuando lo imposible ocurrió. La tierra ya me cubría hasta el cuello, y mi respiración era cada vez más corta. El polvo se mezclaba con mis lágrimas, y mi cuerpo empezaba a ceder al peso. Entonces cerré los ojos y clamé: «Señor, estoy listo si quieres llevarme contigo. Pero si todavía tengo propósito en esta tierra, muéstrame tu gloria». Apenas terminé de pronunciar esas palabras,
algo indescriptible sucedió. Sentí un viento suave recorrer aquel hueco, un aire que no podía venir de la superficie porque todo estaba cerrado. Era como si el cielo mismo hubiera abierto una grieta sobre mí. Mis oídos escucharon un murmullo, no humano, sino celestial. Voces que cantaban como un coro invisible. Y de pronto, la tierra que caía sobre mí se detuvo. Mis agresores, confundidos, dejaron de echar más tierra. Uno de ellos gritó aterrado. ¿Qué es eso? No puede ser. Abrí los ojos y en medio de la oscuridad vi una luz resplandecer. No era la luna, no era una linterna. Era una claridad sobrenatural que descendía directamente sobre mi cuerpo. Mis ataduras se soltaron sin que nadie me tocara. Mis manos libres se alzaron instintivamente al cielo. Yo sabía lo que estaba pasando. Dios había enviado a sus ángeles. Los hombres comenzaron a retroceder, murmurando con miedo. Algunos cayeron al suelo, cubriéndose la cara. Yo, en cambio, sentí que una fuerza me levantaba suavemente, como si alguien invisible me sacara de aquella tumba improvisada. El peso de la tierra se apartaba, la opresión en mi pecho desaparecía, y el aire fresco entraba en mis pulmones como un regalo de vida. Dios había intervenido. Allí, donde el hombre quiso escribir mi final, el cielo escribió un nuevo comienzo. Cuando me vi de pie, fuera de aquel hueco que debía ser mi tumba, mis rodillas no pudieron sostenerme más. Caí al suelo, no por debilidad, sino por reverencia. Mis manos se elevaron al cielo y mi voz, quebrada por las lágrimas, salió como un río incontenible. «Gracias, Señor. Tú eres mi Salvador, mi Libertador, mi escudo en la batalla». Nunca en mi vida había sentido una gratitud tan profunda, tan ardiente. Cada latido de mi corazón era un canto de alabanza. Comencé a orar allí mismo en voz alta, sin importar que mis agresores todavía estuvieran alrededor. No pedí venganza. No reclamé justicia humana, solo exclamé: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Mientras pronunciaba esas palabras, una paz aún más grande descendió sobre mí. Sentía que el cielo entero me abrazaba, que los ángeles rodeaban aquel lugar como un ejército invisible. Mi fe, lejos de tambalear, se volvió inquebrantable. Si antes predicaba con convicción, ahora sabía que nada ni nadie podría callar la voz que Dios había puesto en mí. La tumba que ellos cavaron se convirtió en mi altar. El polvo en el que casi expiré se transformó en el suelo sagrado donde confirmé que Dios es real, vivo y poderoso. Levanté mi rostro y dije con todas mis fuerzas: «Aquí estoy, Señor, úsame aún más. Si me has librado de la muerte, es porque todavía tienes planes conmigo». Y en mi espíritu entendí que aquella no era solo mi victoria, sino el inicio de algo mucho mayor que aún estaba por revelarse. Mientras los hombres me observaban en silencio, yo seguía alabando. Y cuanto más adoraba, más se fortalecía mi fe, más ardía mi corazón, más claro veía que nada puede enterrar a un hijo de Dios cuando su propósito aún no ha terminado. El silencio que siguió fue aterrador, pero no por amenaza, sino por asombro. Aquellos hombres, que minutos antes me miraban con odio, ahora parecían niños perdidos en medio de un misterio que los superaba. Sus palas y machetes cayeron al suelo, como si ya no tuvieran fuerza para sostenerlos. Uno de ellos, el de la cicatriz en la mejilla, retrocedió tambaleando y susurró con voz temblorosa: «No puede ser, yo lo vi enterrado». Sus ojos, que antes brillaban de ira, ahora estaban llenos de miedo. Algunos comenzaron a correr despavoridos, sin mirar atrás, como si el mismo cielo los persiguiera. Pero otros se quedaron clavados en el suelo, incapaces de moverse. Sus rostros reflejaban más que sorpresa, era convicción. Vieron lo imposible con sus propios ojos y no pudieron negarlo. Entonces sucedió lo que jamás imaginé. Uno de ellos cayó de rodillas, llorando como un niño. Entre sollozos gritó: «Perdóname, pastor, yo no sabía lo que hacía. Tu Dios es real». Sus palabras se quebraban, pero eran sinceras. Otro lo siguió, y otro más. En cuestión de segundos, quienes habían sido mis verdugos se transformaron en buscadores de misericordia. Yo, aún con lágrimas en el rostro, extendí mis manos hacia ellos. No había espacio para el rencor, solo para el amor de Cristo que en ese instante los abrazaba también a ellos.
el mismo Dios que me libró de la muerte, les dije, es el Dios que hoy les ofrece vida eterna. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron la mirada al cielo, y varios entregaron allí mismo su corazón a Jesús. Lo que comenzó como una noche de tragedia, terminó convirtiéndose en un altar improvisado en medio del campo. El poder de Dios no solo me rescató a mí, también rescató a quienes vinieron a destruirme. La noticia corrió más rápido que el viento. Aquellos hombres que huyeron fueron los primeros en contarlo, y lo hicieron con un temor que se notaba en cada palabra. El pastor no murió, Dios lo levantó de la tumba. Al amanecer, todo el pueblo ya murmuraba lo ocurrido. Unos no lo creían, otros estaban confundidos, pero todos querían saber qué había pasado realmente aquella noche. Cuando regresé a la iglesia con mi familia, los hermanos me recibieron entre lágrimas y abrazos. Me miraban como si hubieran visto a un resucitado, y en cierto modo lo era. No por mérito mío, sino porque Dios había mostrado su poder de una forma que ninguno podía negar. Aquella mañana el templo improvisado, con sus paredes de madera, se llenó como nunca antes. No solo llegaron los miembros habituales, también vecinos curiosos, incrédulos, incluso personas que antes se burlaban de nosotros. Todos querían escuchar de mis propios labios lo que había sucedido. Me puse de pie frente a ellos, todavía con la ropa manchada de tierra, y testifiqué. Me enterraron, pero Cristo me levantó. Lo que el hombre quiso usar para callar mi voz, Dios lo usó para que su nombre se glorifique. Hubo un silencio profundo, y de pronto, como un río desbordado, los hermanos comenzaron a cantar, aplaudir y glorificar al Señor. Ese día, la iglesia creció como nunca. Varios entregaron su vida a Cristo en ese mismo momento. Los que antes nos despreciaban se acercaban con respeto, y hasta aquellos que habían participado en el ataque comenzaron a congregarse, hambrientos de la verdad que los había transformado. Lo que debía ser mi final se convirtió en un nuevo comienzo para toda la comunidad. Y lo más impactante era que la fe de cada hermano se multiplicó. Ya no temían, ya no se escondían. La gente comprendió que si Dios pudo librarme de la tumba, también podía librarles de cualquier cadena. Lo que había sucedido no se quedó en mi pueblo. En cuestión de días, la historia se extendió como fuego en hierba seca. Personas de comunidades vecinas comenzaron a llegar para escuchar con sus propios oídos el testimonio del pastor que había sido enterrado vivo y que Dios había levantado de la tumba. Algunos llegaban caminando kilómetros, otros en bicicletas viejas o en autobuses destartalados, pero todos con el mismo propósito: ver lo que el Señor había hecho. Periodistas locales quisieron cubrir la noticia, y aunque muchos trataron de desacreditarla, no pudieron negar los testimonios de decenas de testigos. Los mismos hombres que habían intentado callarme se presentaban públicamente para contar cómo Dios los había confrontado esa noche. «Yo lo vi con mis propios ojos», decía uno. «No hay otra explicación, fue un milagro». Esa confesión, repetida una y otra vez, conmovía a todos. Las iglesias de la región comenzaron a llenarse. Hermanos que antes temían predicar al aire libre, ahora lo hacían con valentía, recordando que el Dios que me rescató podía protegerlos también a ellos. Incluso en lugares donde el evangelio había sido perseguido con dureza, la gente empezó a reunirse en secreto para orar, con más fervor. Mi testimonio llegó más lejos de lo que jamás imaginé. Pastores de otros países comenzaron a enviarme mensajes de apoyo, y muchos me pedían que compartiera la historia en sus congregaciones. Lo que debía ser un entierro silencioso se convirtió en un megáfono celestial que proclamaba que Cristo sigue vivo, que su poder no ha disminuido y que todavía hoy realiza milagros que dejan al mundo sin palabras. La gloria no era mía, nunca lo fue. Cada vez que me preguntaban cómo había sobrevivido, yo respondía con lo mismo: porque para Dios nada es imposible. Esa frase se convirtió en el estandarte de todos los que escuchaban. A partir de ese día, mi ministerio nunca volvió a ser el mismo. Antes era el pastor de una pequeña iglesia en un rincón olvidado. Ahora era un testigo viviente del poder de Dios, y esa responsabilidad ardía en mi corazón como un fuego inextinguible. No podía quedarme callado,
no después de lo que había vivido. Cada vez que me invitaban a predicar en un pueblo, llegaba no con el orgullo de un sobreviviente, sino con la humildad de alguien que sabe que su vida ya no le pertenece, que fue rescatada para un propósito mayor. Cuando me paraba frente a la gente, no hablaba de teorías ni de historias lejanas. Les contaba lo que mis propios ojos habían visto, lo que mis oídos habían escuchado, lo que mi cuerpo había experimentado en la tumba de tierra. Eso hacía que cada palabra penetrara con más fuerza. No era un sermón, era un testimonio vivo. Y la gente, al escucharme, sentía que si Dios había hecho eso conmigo, también podía hacerlo con ellos. Mi esposa y mis hijos, que habían sufrido el miedo más grande de sus vidas, también se convirtieron en testigos poderosos. Mi hija decía en la iglesia, yo vi a mi papá enterrado y lo volví a ver caminar. Sus palabras hacían llorar a muchos, porque no había nada más puro que la fe en labios de un niño. Las lágrimas se convirtieron en alegría y el dolor en esperanza. La comunidad, antes dividida, empezó a unirse en oración. Las cadenas del miedo se rompieron, y donde antes había silencio, ahora se escuchaban himnos y alabanzas a toda hora. Yo sabía que el enemigo había querido destruirme, pero lo único que logró fue empujarme al lugar más alto de mi llamado. Vivir para dar testimonio del Dios que rescata de la muerte. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que aquella tumba que cavaron para mí no fue un lugar de muerte, sino el escenario que Dios escogió para mostrar su gloria. Vivo con cicatrices en el alma, es cierto, pero cada una de ellas me recuerda que no estuve solo ni un segundo, que incluso bajo la tierra, el cielo estaba abierto para mí. Esa experiencia marcó mi vida para siempre. Y desde entonces, camino con una certeza inquebrantable. Mi vida le pertenece al Señor. He predicado este testimonio en aldeas, pueblos y ciudades. He visto cómo hombres endurecidos se quiebran al escuchar cómo Dios me levantó de la tierra. He visto mujeres recuperar la esperanza y jóvenes entregar sus vidas a Cristo con lágrimas en los ojos. Y en cada lugar, repito lo mismo. No soy un héroe. Soy solo un siervo que experimentó el poder de un Dios vivo. No sé qué pruebas te rodean hoy, qué ataques enfrentas, qué tumbas el enemigo ha cavado para ti, pero sí sé esto. Si Dios me levantó a mí, también puede levantarte a ti. Porque no hay cadena que Él no pueda romper. No hay enemigo que pueda vencer su poder. No hay tierra que pueda sepultar el propósito que Él tiene contigo. Hoy camino con más fe que nunca, sabiendo que cada día es un regalo. Mi voz, que quisieron callar, ahora resuena más fuerte. Y cada vez que cierro los ojos para orar, vuelvo a escuchar aquel murmullo celestial, ese canto que me recordó que el cielo pelea por nosotros. Amigo, no te rindas. Lo que para otros parece un final, para Dios puede ser solo el comienzo. Él sigue obrando milagros, sigue rescatando, sigue levantando. Y si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es Dios mismo recordándote que tu vida tiene valor eterno.